Hay una ilustración, una historia que se llama aserrín o pan. Aserrín o pan. Y dice así: si usted sale a su jardín y arroja al suelo un poco de aserrín, los pájaros no se fijan en él. Pero si en cambio arroja migajas de pan, enseguida verá cómo los pajaritos bajan de los árboles para arrebatar esas migajas. Alguien hizo esto también tirando a la tierra unas semillas pero plásticas, muy parecidas a las verdaderas, y de igual manera el pajarito no bajó. El que es realmente hijo de Dios conoce bien la diferencia, por así decirlo, entre el aserrín y el pan. Muchos que se dicen cristianos están comiendo el aserrín del mundo, viviendo conforme a la sabiduría de este sistema, en lugar de ser alimentados por el pan que desciende del cielo. Lo único que puede satisfacer los anhelos de tu alma es la palabra del Dios viviente. La pregunta es: ¿de qué te alimentas, no? ¿De aserrín o de pan? Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Estoy leyendo Deuteronomio, y vamos a ver en el capítulo 8, del 1 al 3, cuando el Señor les alimentó del maná, y el tema de hoy es el maná del cielo, o el verdadero maná del cielo. Ese es el tema de hoy, Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3. Deuteronomio 8, del 1 al 3, y si usted ya lo tiene, por favor, póngase de pie. Y vamos a leer con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Para qué? Y seáis multiplicados. Otra promesa más: y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta ahí. Dios nos bendiga, Dios nos haga crecer, madurar, Dios nos sane, nos corrija con su santa palabra. Este libro de Deuteronomio, que sabemos que escribió Moisés, un profeta de Dios, muy reconocido hasta hoy. Él estaba ya por morir, y a Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, y que ya pronto se iba a reunir con sus antepasados. Le estaba hablando de que ya estaba próximo a morir.
A la misma vez, o a la vez, el pueblo de Israel, una nueva generación, estaba por entrar a la tierra prometida. Y aquí viene la preocupación de Dios y la pone en Moisés, su siervo. Y él les empieza a recordar todo lo que Dios había hecho. Incluso que los padres de esta nueva generación murieron por rebeldes. Y Dios les tuvo 40 años en el desierto. Esta generación que iba a entrar en la tierra prometida es una nueva generación. Esto es lindo. ¿Quién iba a entrar a la tierra prometida? Una nueva generación. Esto es lindo, digo, porque los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y nosotros vamos a entrar a la ciudad celestial. ¡Qué maravilla! Entonces la preocupación de Moisés era esta, y les empieza a advertir en los capítulos siguientes de que cuidado se contaminen. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y aquí en Deuteronomio 8 les recuerda el mandamiento de Dios. Y empieza diciéndoles lo que acabamos de leer, ¿no? Cuidaréis de poner por obra. Esta palabra cuidaréis de poner por obra nos habla que cada uno de sus hijos debemos tener diligencia por obedecer la palabra de Dios. Responsabilidad por obedecer la palabra de Dios. Y dice de poner por obra. Miren, no dice solamente que usted sea un oidor, sino de que practique la palabra de Dios. Porque si somos solo oidores y no hacedores, su fe no es verdadera. Si yo creo en Dios y creo en su palabra, yo voy a vivir esa palabra, porque creo en Él. Entonces les dice de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. La palabra hoy es el pan para nuestras almas. No sé usted cuántas veces al día come. Algunos comen bastante, ¿no? ¿Sí? Los hombres por general comemos bastante. Si no duerme con la barriga llena, no duerme. ¿Cuántas veces se alimenta en el día? Y si usted no se alimenta, físicamente hablando, ¿cómo estaría usted si no se alimenta? Débil, anémico, sin fuerzas. Ahora, ¿cuántas veces usted al día se alimenta de la palabra de Dios? Aquí a la vuelta de la mitad del mundo, como que usted va a Calacalí, han puesto un restaurante que se llama, no sé cómo se llama, pero le venden el pincho de a metro. Y verdad, es un pincho de a metro. Y la gente llega, y yo estaba pensando en esta madrugada, ¿sabe por qué llega la gente? Porque le gusta comer bastante. Es la glotonería que le hace ir a estos lugares. Entra por los ojos. Y no nos damos cuenta que somos glotones. Pero la pregunta es el alimento espiritual. ¿Usted cuánto come de él? El pajarito no, él no come el aserrín. Él come el verdadero pan.
El verdadero pan es la palabra de Dios. Hoy en día, y deben no escuchar solamente en esta congregación, deben escuchar en la mayoría de prédicas, que estamos viviendo los tiempos finales. Y eso es cierto. ¿O alguien tiene duda que estamos viviendo los tiempos finales? Estamos viviendo los tiempos finales por todos los acontecimientos que se están dando en el mundo. Si estamos viviendo los acontecimientos finales, usted y yo necesitamos estar más fortalecidos en el Señor. Porque nuestra lucha no es contra el humano. ¿Contra qué es nuestra lucha? Contra huestes y potestades del infierno. Y eso no se lucha con su cuerpo escultural. Eso se lucha con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y si estamos viviendo estos tiempos peligrosísimos, no sé ustedes padres y los que tienen aún pequeños y están entrando a la adolescencia, son tiempos muy peligrosos. Las leyes de este mundo apoyan a la corrupción y tienen en bandeja de plata todos los vicios: fornicación, adulterio, alcoholismo y todo lo que usted quiera. Entonces, mis hermanos, si estamos viviendo eso, ¿estamos conscientes de que hay padres? ¿Los jóvenes están conscientes de eso? Entonces, eso quiere decir que yo debo fortalecerme más espiritualmente. Mire, otra actividad que vemos que está dando mucho dinero es estos gimnasios, estos centros de baileoterapias y cosas de esas. Y bueno, yo no estoy en contra porque hay que cuidar el físico, ¿verdad? Hay que cuidar el físico. Pero, ¿cómo estamos la parte almática, la parte espiritual? Así debería estar lleno el culto de oración los viernes. Así debería estar de lleno los sábados, que tenemos un sábado por mes del ayuno y oración. ¿Por qué? Porque necesito fortalecerme, porque mi lucha se ha vuelto más fuerte. Por eso Moisés, la nueva generación estaba por entrar en la tierra prometida. Ciudades edificadas, otra clase de mujeres jóvenes con mini, con licra, y Moisés dijo: estos van a caer. Muchos dioses, bueno, estoy solo poniendo un ejemplo, no, ni conocían la licra ya. Entonces la preocupación de Dios dijo: van a tener una lucha fuerte. Fuerte. Si en el desierto fueron rebeldes, con la tentación al frente, van a caer. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, ahí la preocupación de Moisés, y les dice: la palabra de Dios tiene que ser por obra para que viváis. Si no, tú vas a ser atrapado por las garras del enemigo y tu muerte va a empezar. No estamos hablando solamente de una muerte en un ataúd, sino tu muerte espiritual. Después no sabes por qué tus hijos están enredados en las garras del enemigo. Entonces aquí Dios estaba ya previniéndoles. Y para que sean multiplicados, para que sean más. Porque necesitamos estar unidos en esta lucha. No sé si usted ora por sus hijos.
No sé si usted ora por sus jóvenes, sus familias. Mire, hoy por 20, 40, 60 dólares les matan. Es una lucha muy poderosa y escuche, no es física, es espiritual. Entonces yo debo fortalecerme el alma con la palabra de Dios. Entréis y poseáis la tierra que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Dios lo que promete cumple. Nosotros quizás estamos, a mí me gustó un viernes, el hermano Daniel decía, no sé si esta generación sea la que va a ser raptada por el Señor. Ojalá que sí, no conoceremos la muerte. Y digo esto porque si hablamos del fin, estamos a las puertas de que esto suceda. Y debemos estar preparados, porque la lucha es más fuerte. Luego les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios quería que recuerden esos 40 años en el desierto? Porque ahí ellos tenían una comunión con Dios. Dios les mostró ahí su poder, su gloria, pero también su disciplina, su corrección. Y acuérdate estos 40 años. Y cómo Dios te sustentó en el desierto. Pero más allá de eso era para afligirte y para probarte y para saber qué es lo que había en tu corazón. Y va con esto, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si yo supe guardar los mandamientos en la prueba, también tengo que guardarlos en la comodidad, en la prosperidad. Y si no lo hice en la prueba, no piense que en la prosperidad también lo va a hacer. Y guardar los mandamientos, otra vez, mire, estamos hablando de la palabra de Dios. Y Dios nos probó para ver si usted es obediente, para ver si usted en los momentos difíciles no se olvida de Dios. Porque en los momentos fáciles, aunque usted diga que está bien, es más peligroso olvidarse de Dios. Nuestra naturaleza, cuando estamos afligidos nos acordamos de Dios, ¿verdad? Y cuando estamos bien, aparentemente, nos olvidamos de Dios, no agarramos la Biblia, nos olvidamos de tener un devocional. Yo recuerdo tanto el COVID en la pandemia. Mire, mucha gente llamaba, pastor, ore por favor, estaban aterrorizados, yo también. Y ahí nos acordábamos de Dios, ahí. Siempre les he dicho, ¿no? Este ejemplo, esta enseñanza de un siervito que le preguntaban a él, ¿cómo estás? Y él decía, a veces bien, a veces excelente. Siempre contestaba eso. ¿Y cómo te va? A veces bien, a veces excelente. Entonces alguien le preguntó, le dijo, ¿por qué contesta usted así? Dijo, porque estoy bien cuando no estoy en pruebas, pero estoy excelente cuando estoy viviendo dificultades, porque solo ahí me acerco más a mi Señor. Entonces aquí Moisés les dice para ver si habías de guardar o no sus mandamientos. Palabra que da vida, palabra que da fortaleza. Y les está recordando Moisés a la nueva generación
que iba a entrar a la tierra prometida, donde ahora está Israel. Esa tierra Dios les juró, donde ahora está Israel. No sé si alguien ha tenido el privilegio de conocer ya Israel, la tierra. Muchos que han ido dicen que es algo espectacular y que se siente espiritualmente. Mire, conocer en la tumba que fue enterrado el Señor, claro, está vacía, por donde Él caminó, y que se les pone la piel como de gallina, se dice. Esa es la tierra que Dios les prometió y ahí están. Lo que Él promete cumple. Y luego dice el tercero, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Cuál era el propósito de este maná? Ahí nos dice, les hizo tener hambre. Mire cómo Dios tiene el control, cómo Dios tiene sus planes perfectos. Les hizo tener hambre, ¿para qué? Para darles maná, un alimento que no conocía nadie, pero tenía un propósito después de darles maná. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí tenía el propósito, para darles entendimiento a la humanidad, para darles conocimiento a la humanidad, que para que usted viva, perdón la redundancia, una vida integral, debe alimentarse del pan físico, pero también del pan espiritual. Porque de nada sirve que yo, mi físico esté así, pero espiritualmente esté anémico. Eso ya no es vida. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá, sino de toda palabra vivirá. Y aquí estamos hablando de la vida eterna. ¿Usted sí sabe qué le va a pasar después de la muerte? ¿Va a vivir o va a morir? Gracias a Dios. Y debemos alimentarnos de ese pan. ¿Qué es el maná? Es un nombre basado en la pregunta que les hicieron los israelitas. ¿Qué es esto?, le dijeron en Éxodo 16:15, cuando vieron por primera vez el pan del cielo que Jehová les dio durante la peregrinación en el desierto. Ellos, tanto comer maná, después menospreciaron el maná. En Números 21:5 le llamaron el pan liviano. Ya estamos cansados de este pan liviano. Yo le doy una recomendación: no se cansen nunca de alimentarse de la palabra de Dios. Nunca. La forma de este maná dice que era una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra, Éxodo 16:14, como semilla de culantro, Éxodo 16:31. El color era blanco, como color de berilio, dice en Número 11:7. El sabor, como hojuelas con miel, como de aceite nuevo, dice Números 11:8. Las características, esto es importante: criaba gusanos y hedía al guardarse para otro día, Éxodo 16:20. En Éxodo capítulo 16 va a encontrar bastante de esto. Y cuando Dios les empezó a dar el maná, el pan del cielo, Él les ordenó que recogieran una cantidad diaria, no más. Porque si usted recogía más de la cuenta, se podría, y empezaba a apestar. Aquí por los glotones, no, allá está el pincho diámetro.
Aquí nos enseña ya Dios, escuche bien, a que usted tiene que comer una ración diaria de la palabra de Dios. Todos los días. Este maná estuvo durante 40 años, durante 6 días a la semana. Era un milagro. En la Pascua sí recogían más para el día posterior, solo en la Pascua. Pero durante los 6 días una porción diaria. Y dice que era un gomer por persona. ¿Qué era ese gomer a nuestra actualidad? 2.2 litros. Era el alimento diario para cada persona. 2.2 litros de maná. Diarios. No me conteste, ¿no? Contéstese usted. ¿Cuánto de la palabra se alimenta? Ahora, mire, quiero que usted discierna esto. Leer la palabra o solo leer la palabra no es alimento. Es como que le pasan una bandeja así por la nariz. Cuando usted empieza a escudriñar la palabra, cuando usted agarra otra traducción, un diccionario bíblico y empieza a investigar y de ahí le empieza a hablar el Señor, ahí usted está alimentándose de la palabra, porque empieza a entrar en nuestra alma, en nuestro ser interior. Entonces, entendiendo esto, ¿cuánto de la palabra se alimenta usted diariamente? Y usted mismo puede responderse y el saber por qué estamos así en la casa. La palabra de Dios es el alimento espiritual que mortifica a la carne, al ego. Domina a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a la vieja naturaleza. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor en Éxodo les mandó a recoger una porción diaria. ¿Cómo se preparaba? Era molida o mojada y luego cocida en calderas y servida en tortas. Fíjate, era molida o mojada y luego lo cocinaban. Entonces ahí sí podía alimentarse. Lo que le estoy acabando de decir, estudie, escudriñe, investigue. Ese es el alimento espiritual. Porque muchos dicen, pastor, en un mes ya me leí la Biblia. ¿Qué entendió? Nada. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No sé. Entonces eso nos sirve. Hay que preparar esa palabra y eso lo hace el Espíritu Santo con usted y le empieza a alimentar. Ahora, este maná dejó de caer cuando el pueblo israelita entró en la tierra prometida. Esto nos dice en Josué 5:7, dice: circuncidó la nueva generación. En el 11, Josué 5:11, comieron de la fruta de la tierra. Y en el 12 nos dice que ya cesó el maná y empezaron a comer de los frutos de la tierra prometida. El versículo 12, Josué 5:12, cesó. Ahora, ¿por qué cesó? Yo me estaba investigando, ¿por qué cesó el maná? El maná fue en el desierto, en la prueba. Es palabra de Dios. Y es que en el desierto
no había la tierra fértil. Es que en el desierto no habían árboles frutales. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ahí sí era una tierra muy fértil. Dios seguía sosteniéndoles. Mire, en el desierto este maná nos hace ver que Dios sostenía al pueblo. Sostenía al pueblo, le alimentaba al pueblo. Entró a la tierra prometida, le seguía sosteniendo, pero el pueblo debía ser responsable. Debía empezar a arar, a trabajar la tierra para que empiece a comer de ese fruto. Porque si no hubiesen seguido esperando del maná y ya en la tierra prometida no hacían nada. Algunos viven así, ¿no? No hacen nada y quieren prosperar. No sé si a usted le enviaron ese meme que un policía le agarró a un borrachito y le dijo: ¿a qué te dedicas? Y él dijo: de mañana no hago nada y por la tarde descanso. Esa es una irresponsabilidad, y a Dios, cuando permitió, dijo: ahora les toca labrar la tierra, trabajar la tierra, sembrar la tierra para que coman de ese fruto. Mis hermanos queridos, la palabra de Dios, el maná representa la palabra de Dios y es muy importante en su vida. Dele tanta importancia como la comida física. Por favor, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo necesito estar fuerte para luchar con las artimañas del enemigo. Necesito estar fuerte para resistir las tentaciones de Satanás. Necesito estar fuerte para no caer en la trampa del enemigo. Muy fuerte. Y solamente con el alimento de la palabra usted lo va a poder hacer, porque si no se alimenta, usted va a seguir viviendo conforme a este sistema, sus sentimientos, su sabiduría, su fuerza. Y si vivimos así, estamos equivocados. No podemos salir, no podemos tener victoria. Escuche, iglesia, es necesario. Hermanos, no se conforme solamente con el día domingo. Y si no, haga una prueba usted. Mujercitas de aquí, dele un buen almuerzo hoy y le dice a su esposo: de aquí vas a comer el próximo domingo. Ni agua de lunes al sábado. ¿Qué dice usted? ¿Sí aceptaría eso? No se alimente solo el domingo. Dese tiempo para escudriñar la Escritura. Dios dejó esta orden. El Señor Jesucristo, cuando estuvo tentado en el desierto y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, Él tomó esta Escritura reprendiéndole al diablo. Estaba 40 días ayunando el Señor. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Declara que estas piedras se hagan pan. Algunos saben declarar milagros. Yo declaro sanidad. Yo declaro como que ellos fueran dioses. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de los labios de Dios. Entienda qué es vida. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Tiene o no tiene miedo a la muerte? Sí. No deberíamos tener. Como el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué Pablo no temía? Porque él tenía una relación plena con Jesús todos los días. Porque él sabía lo que le iba a acontecer si cierra los ojos aquí. Y él dijo: para mí el morir es ganancia. Pero si usted no se alimenta de la palabra de Dios, pero si usted no tiene esa relación con Dios,
Por eso usted tiene temor. No deberíamos, pero hay temor. ¿Por qué? Porque la muerte da susto. Entonces Dios me dice, para que tú vivas para siempre, aliméntate del maná. Esa es la promesa que le hace en el versículo 1 de Deuteronomio 8. Para que vivas. Aquí vamos a vivir bien. Y si cerramos los ojos, seguiremos viviendo ya junto al Señor Jesucristo. Jesús es la palabra. Entonces, miren mis hermanos, es muy, muy importantísimo. Solo apunte, en primera de Pedro 2:2, la palabra de Dios declara que es tan importante para el creyente como la leche para el infante. Así de importante. Pregúntele usted al pediatra. Las mamás saben esto, ¿verdad? Si hay mamás aquí, dígale qué pasa si a un recién nacido la mamá no le da la leche materna. Perdón la redundancia. Pregúntele. O las mamás que están aquí, si saben. ¿Qué les dijo alguna vez el médico? ¿Qué hace la leche materna con el infante? A ver, vamos con una mamá. Crea defensas. ¿Qué más? ¿Ah? La alimenta, le hace fuerte. ¿Qué más? Forma un vínculo también entre la mamá y el bebé. Qué buena esa. Formamos un vínculo con el Señor. Entonces, Pedro nos dice que es tan importante la palabra de Dios como la leche para un recién nacido. La palabra, el maná, la palabra. Esa es nuestra defensa. Van a venir tiempos donde usted, su mayor defensa es por el Espíritu y su espada es la palabra, porque escrito está. El Salmo 19:10 dice que Dios ha provisto de dulzura la palabra a fin de que sea una fuente de regocijo. Si usted lee el Salmo 19:10, nos habla que la palabra es más dulce que la miel. Para que sea una fuente de regocijo. La miel. ¿Se ha comido la miel? En el Salmo 119, 89 al 91, Salmo 119 del versículo 89 al 91, este texto considera la absoluta autoridad de la palabra de Dios como algo inalterable, como algo firme y seguro para la humanidad, la palabra de Dios. Hermanos, aunque pasen los tiempos, las estaciones, cambien las costumbres sociales, las opiniones humanas, la filosofía varíe, esto no afectará a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Mire la importancia. La palabra de Dios es eterna, verdadera, en todo lugar, en todo tiempo. Esta misma palabra es al otro lado de la tierra. Está sobre las costumbres, pensamientos, filosofías, ciencias. El Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra es guía para nuestra humanidad, brinda sabiduría en nuestros planes futuros,
No importa si tienes poca o mucha experiencia, la palabra de Dios está por encima de ella. Ay, es que yo soy más experimentado. La palabra de Dios es más que eso. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra fue inspirada por Dios. Esta palabra inspirar es aliento de vida, soplo de vida. Es el mismo soplo que Dios le dio a Adán después de que le hizo un muñeco del polvo de la tierra y soplo de vida. La palabra es inspirada por Dios, sigue soplando vida a tu ser. Y es bueno aquí reconocer, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1 del 20 al 21, que esta palabra no fue de interpretación privada, sino que vino del cielo a los hombres, y a los hombres les usó en sus 5 sentidos. Esto es bueno saber, porque hay muchos falsos profetas que dicen, y el Señor me tomó y no sé qué pasó, pero me dijo el Señor que te diga. Falso. El Señor a todos sus siervos que les usó para que escriban la palabra, nunca les quitó sus 5 sentidos. No fue de interpretación privada, no fue de interpretación de ellos, quiere decir, sino que vino del cielo a ellos y ellos, guiados por el Espíritu, escribieron. Es inspirada, soplo de vida. Entonces, mis hermanos, yo cada vez que escudriño las Escrituras y voy entendiendo la palabra de Dios, cada vez que mi alimento es como que Dios sigue soplando así en mi nariz, y yo fortalecido. Y por allá está Satanás ya planificando, ya tiene un plan malévolo para mí. Y como yo salí bien alimentado de la palabra, yo veo y lo reprendo en el nombre de Jesús. Y Satanás tiembla. Aunque me vean flaco así, pero Satanás dice, no te metas con ese fortachón. La palabra de Dios es importante, es ese maná del cielo. Una porción diaria todos los días. Aliméntese de lunes a sábado y el domingo se alimenta aquí. Así usted va a tener que compartir. ¿Verdad? Si hace una visita a su casa, alguien le visita, y si usted tiene por ahí un poco de frutas, usted, si es que es generoso, desde luego no le dice, sírvete esta fruta, porque tiene para compartir. Pero de la palabra de Dios, ¿cuánto tiene usted para compartir? Si le piden un consejo. ¿Les llaman al pastor? Y nos evitamos problemas, ¿no es cierto? No, usted debe alimentarse de la palabra de Dios. ¿Recuerda Pedro y Juan cuando iban a la hora de la oración, 3 de la tarde, y le ven al paralítico que estaba estirado a la mano? Hechos 3. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Oro y plata no tenemos. El paralítico. Entonces pase el siguiente. No, le dice, míranos a los ojos, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban llenos de Jesucristo por la palabra de Dios. Necesitas alimentarte todos los días. Estamos viviendo días difíciles. La maldad ha crecido tremendamente en todo aspecto. Mire mis hermanos, una convicción personal. Para los tiempos que vienen, ningún político le va a ayudar.
¿Oyó? Ningún político le va a ayudar. Lo que está escrito se va a cumplir. El único que tiene poder para ayudarle y tenerle a buen recaudo se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Porque la conversación de ahora aquí es: ¿y por quién vas a votar? Bueno, sí, tenemos que dar un voto sabio. Sí, pero no confíe en el hombre. Sí, tenemos que dar un voto sabio, pero no confíe en el hombre. Mi confianza está en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Aliméntese, pero mis hermanos, aliméntese la palabra. Ya voy terminando. Miren, ¿cuáles son las consecuencias de no alimentarse la palabra? Si usted lee que aquí en Deuteronomio 8 estamos, solamente leamos del 11 al 20. La consecuencia de no alimentarse de la palabra. 11 al 20 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Hágame acuerdo que hablamos el otro domingo. No es cierto que prediqué en otra iglesia, perdón hermanos. El instrumento escogido. Es cierto, no. Cuida de no olvidarte. Si del tema se olvidan, peor de la palabra. Y dice, mire, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Prosperidad. Dios nos da. Y la plata y el oro se multipliquen, en todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué peligro no alimentarse de la palabra de Dios. El peligro es que te vas a hacer orgulloso, te vas a olvidar de Dios y vas a decir: por mí tienes, le dice a la mujer, porque yo trabajo. Por eso vives así. Error. Es por la gracia de Dios. Y que aprendas a vivir con humildad la prosperidad que Dios te dé, que puedas compartir. Pero cuando tú no te olvidas de la palabra de Dios. Dice el 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote para probarte, para la postre. Las pruebas son buenas. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta tierra. Qué orgulloso, qué altivo. Mi inteligencia, mi título, mi profesión. ¿Será así? ¿Quién es el que te bendice? Pero tú vas a tener esta verdad en tu corazón si te alimentas de la palabra de Dios. No te olvides que Dios es todo para tu vida. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto perecerás. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si no nos alimentamos, morimos. ¿Usted tiene alguna flor en su casa, una plantita? ¿Sí? Déjele de regar agua. Ya no le riegue agua. ¿Qué va a pasar? Es lo mismo en la vida espiritual. Aliméntese de la palabra de Dios. Y por último, mis hermanos, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. El Señor Jesucristo dijo que Él es el verdadero pan. Juan 6, 25. El Evangelio de Juan, con esto terminamos. Juan 6, del 25 en adelante. Yo creo que es todo el resto, pero leamos un poco. Trabajad no por la comida que, 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso le buscaban al Señor, por el pan físico. Muchos piden oración, no es malo, ¿no? Piden oración por trabajo, no es malo. Es que sin trabajo, ¿qué pasa? No come, ¿no es cierto? Pero también ruégale a Dios por el pan espiritual, así como se desespera por el trabajo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sigamos más, el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y no entendían de qué pan estaba hablando. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Usted debería decir: Señor, yo quiero ese pan todos los días. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y más adelante le dice, por el tiempo: tienes que alimentarte de mi carne, tienes que alimentarte de mi sangre. Lo que Jesús les estaba diciendo: cree en la muerte y en la resurrección, porque esto te da vida. Aliméntate del Evangelio, aliméntate de la palabra de Dios. Esto es vida. Ahora Él es el pan del cielo. Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne. La versión popular dice: y la palabra se hizo hombre. Jesús mismo es la palabra encarnada. Aliméntate de Él y vas a tener vida. Es una responsabilidad, mis hermanos, más aún estos tiempos. Por favor, entienda, mis hermanos. Si usted no se alimenta de la palabra, Satanás le va a zarandear cuando él quiere y como él quiere. ¿Sí escuchó?
Después nos lamentamos en el hogar. Después lloramos en la casa. Es que debes alimentarte de la palabra y dar palabra a tus hijos. Dios quiere hacerte bien. Hoy tenemos una lucha tremenda. El diablo ha sacado su artillería pesada. Una de esas, yo peleo eso, hermanos. Una de las armas poderosas de Satanás es el internet. Métase en su cabeza, en su corazón, dice redes. ¿Usted cayó en esas redes? Atrapados por Satanás. Y vea qué fácil es, y le digo por mí mismo y con vergüenza, qué fácil es estar 1 hora, 2 horas en el celular y alimentándose de basura, de aserrín. Vamos al devocional con iras, pero rápido. Escuche, son redes. Aliméntese, gócese. El salmo que leímos el domingo pasado: bienaventurado, extremadamente feliz el hombre que se alimenta de la palabra y en él medita de día y de noche. Está alimentándose. Tómale muy en serio, iglesia. Hago un compromiso ahora. El no alimentarse de la palabra es darle la espalda al Señor. Él a través de la palabra nos habla, nos contesta, nos guía, como hemos visto. Y no vas a caer en las tentaciones del enemigo. Amén, iglesia. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. ¿Cómo sería? Hay un relato en Hechos que el apóstol Pablo estaba predicando todo el día, hasta que un muchacho se quedó dormido y cayó, se murió. Pero Dios le dio ese poder y le resucitó al muchacho. Vaya a caerse. Y ahí sí no sé quién le resucite. Pero todo el día la palabra, todo el día. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, mire, vamos a cerrar los ojos. Usted haga, ve un versículo. Si usted se pone a escudriñar y meditar, uno le puede hablar muchísimo a Dios. Interésese, es vida. Es vida. Cierre sus ojos. Ahí usted, el Señor está aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres ese pan de vida. Glorioso Dios. Por favor, escuche el reto que están haciendo mis hermanos, tus hijos, tus hijas, por la fe en Cristo. Pídale al Señor, si le da pereza, Él sabe, dígale: Señor, ayúdame a levantarme 1 hora antes. Ayúdame antes de acostarme, Señor. Pero o el momento del refrigerio en la empresa, el negocio, no sé, Señor, pero ayúdame a alimentarme de tu palabra. Es verdad, la Biblia dice, y dice que es vida. Y es vida, Señor. Si nosotros tenemos vida es porque tú soplaste aliento de vida. Precioso Dios, tu palabra sostiene el universo. Tu palabra.
Tu palabra sostiene la vida que hay en la tierra. Tu palabra. Asimismo, tu palabra nos llena de vida a la humanidad. Y hago un reto, Señor. Y hago un reto de diezmar el tiempo. Si el día tiene 24 horas, yo te voy a dar 2 horas 40, 3 horas, Señor, en estudiar tu palabra. Diariamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles, la Biblia dice que las tinieblas jamás van a opacar la luz. Y si nos alimentamos de tu palabra, seremos como esas estrellas que brillan en medio de la oscuridad. Seremos esa guía para muchos que no la tienen en esta tierra. Es más, Señor, viene bendición, así como para nuestras vidas, para nuestras familias, para la humanidad entera. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, aquí está.